Oremos Digital. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Lunes 6 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio. Memoria libre de San Bruno Presbítero, color litúrgico verde o blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos la palabra. Comienzo de la profecía de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al capítulo 2, versículos 1 y 11. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios, quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido? ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: agárrenme, échenme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que les haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado del cántico de Jonás, capítulo 2. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Me dije: expulsado de tu presencia, ¿hasta cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó,
cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos 2 lecturas preciosas. Primero, pues ese hermoso pasaje de la primera parte de la historia de Jonás, un profeta que no quería aceptar el plan de Dios, pero al final lo hace. De esto digamos, primero, Dios a todos nos ha destinado a una misión. Como dicen por ahí, al que le van a dar, a ese le guardan. Y nosotros ante esto pues no podemos ni preocuparnos, ni azararnos, ni tampoco perder la paz esperando entonces cuál es la misión nuestra. Hay es que esperar que el Señor nos muestre cuál es la misión. Dios me llama para algo, pues en eso voy a responder. Segundo, cuando yo pretendo esconderme para no responderle a Dios, a esa vocación, a ese llamado que Él ha hecho conmigo, pues lo que voy a hacer es causar enredos en mi vida. Si ustedes ven, Jonás, cuando comienza con la mentira, a escondérsela a Dios, termina metido en la grande, termina siendo casi que el culpable de la desgracia de toda esta gente que iba tripulando en este barco. Pues bien, eso pasa con la vida. Cuando uno se quita de la vocación que Dios le ha dado, no solamente el sacerdote, sino también el casado, el que tenía este llamado, cualquiera de las llamadas que el Señor hace, mis hermanos, pues entonces la vida no le va a saber bueno. Yo he visto en casos muy cercanos de personas que se van, que dejan a un lado la vocación, que la dejan media, que se van por buscar otras cosas y terminan siendo infelices, terminan amargadas. ¿Por qué? Porque pretendieron hacer no el plan de Dios, sino su propio plan. Tercero, el único culpable de los proyectos que se caminan sin Dios soy yo. No pretendamos enojarnos con Dios ni reclamarle en cosas que no fueron escogidas por Él, sino por mí. El único culpable de esos proyectos sin Dios, pues soy yo. Ya sería yo el que asumo. Cuando obedezco es Dios el que está delante. Cuarto, el pez. Ese pez que se tragó a Jonás y lo tuvo 3 días con sus noches allí en su vientre. Ese pez es signo primero de la presencia de Dios, que a pesar de ser desobediente, que a pesar de haberse escondido, pues Dios lo encuentra. Es un signo de presencia, pero también es un signo de purificación. Lo sostuvo en un tiempo de espera, 3 días y sus 3 noches. Pues bien, mis hermanos, hoy debemos de reconocer que Dios sigue estando con nosotros, aunque nosotros no querramos que Él esté. Él está allí. Y también para ayudarnos a ser mejores personas, si en algún momento Él nos tiene que reprender, pues que nos reprenda. Lo importante es que no perdamos nosotros la alegría de poder llegar en algún momento al cielo. Bueno, y en cuanto al Evangelio, mis hermanos, pues es una pregunta la que encierra todo este Evangelio. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces no es tanto yo buscar un prójimo, sino de yo ser prójimo para los demás. ¿Quién crees tú que se comportó de prójimo del enfermo? La pregunta que le hace Jesús a aquel hombre que lo quería cuestionar.
¿sí? Entonces termina siendo el samaritano el buen hombre, el que se hace prójimo al otro. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros seamos capaces de ver a los demás y reconocerlos como enviados por Dios para mi bien. Es que cuando yo le estoy dando algo a una persona que necesita, no soy yo el que le estoy haciendo el bien a esa persona, soy yo el que me estoy haciendo el bien, y también estoy reconociendo en esa persona la presencia de un Jesús lastimado, de un Jesús herido, de un Jesús pobre. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz y santo día. Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida.